Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Esta tarde las Fuerzas Armadas y la policía finalmente ingresaron a San Miguel del N, escenario donde se produjo la brutal matanza de 16 personas a manos de un comando, un grupo de sediciosos, de criminales, que, de acuerdo a la fuente oficial, pertenecerían a el militarizado Partido Comunista del Perú. Su comité central dejó panfletos en la zona. Esto mientras ya se ha iniciado una investigación para primero encontrar a los responsables auténticos de esta matanza y además llegar a determinar por qué razones cometieron esta barbaridad. Las fuerzas del orden han arribado a la zona 3 días después de este asesinato en 2 bares de la capital del distrito de Biscatán del N. Ahora, lo que también se sabe es que los efectivos, los uniformados, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía estuvieron por corto tiempo en el lugar, en San Miguel del N. Mientras tanto, se realizó el entierro de las víctimas de la matanza del Braem. Ada Ramos, periodista de RPP Noticias, nos informa desde la zona. Ada, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, directo en directo. Así es, esta tarde fueron enterrados los restos de Glover Fernández García y Luis Laura Lapa, 2 de las 16 víctimas del asesinato del último domingo en el Braem. Familiares y moradores de San Miguel del N trasladaron los féretros blancos hasta el cementerio de esta localidad del distrito de Biscatán del N en la provincia de Satipo. Durante la mañana y la noche de ayer se realizó el velatorio en la Plaza Mayor. Todos los integrantes de esta comunidad acompañaron a los familiares de ambos jóvenes. Nosotros conversamos con los amigos del colegio y compañeros de trabajo de Luis y Glover. Ellos nos contaron que se dedicaban a la cosecha de la hoja de coca y a la siembra de plátano en esta zona. Ambos trabajaban más de 12 horas para ganar 50 soles diarios. Es más, ellos tenían que recorrer largos tramos cargando más de 100 kilos de los cultivos, ya sea del plátano, de la hoja de coca o de cacao, en algunos lugares para trasladarlos hasta la ciudad. Los miembros del Comité de Autodefensa brindaron resguardo a los pobladores y en medio de dramáticas escenas de dolor fueron enterrados acompañados de una orquesta de la zona. Tenemos también el testimonio de la información de uno de los familiares de Luis Lara, quien nos contó que él soñaba con ser mecánico, con manejar maquinarias, estaba juntando dinero para estudiar en el Senati. Es lo que nosotros pudimos compartir con los familiares aquí en el centro del Braem, Jaime, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Ada. Esa es entonces la situación. De momento ya se ha realizado el entierro de las víctimas y lo que se espera realmente es una investigación que primero sea prolija, sea completa y que determine las causas de este crimen horrendo y además quiénes son los verdaderos autores. En cuanto a la segunda vuelta, hoy la jornada estuvo accidentada, por decirlo menos. En cuanto a la señora Keiko Fujimori, llegó a la ciudad del Cusco. Ella fue recibida por opositores que le lanzaron algunos objetos, le lanzaron también algunas pifias. Ella iba a realizar un mitin en la ciudad del Cusco, pero finalmente tuvo que trasladarse a Anta. Esto fue lo que pasó en el resumen en las siguientes imágenes. Muy bien, en cuanto al candidato Pedro Castillo, en una manifestación abierta, ha realizado un mitin en el Callao donde se pudo congregar una importante cantidad de personas que no respetaron el distanciamiento social, hay que decirlo. La jornada, el señor Pedro Castillo ha lanzado propuestas tales como, y lo ha dicho con esas palabras, eliminar
las AFPs, las administradoras privadas de fondo de pensiones. Una propuesta que sin duda es por demás polémica. Van a estar más adelante el exministro de Economía Alonso Segura y la economista Paola del Carpio para hablar de esta y de otras propuestas de ambos candidatos en materia económica que son muy importantes. Pero el señor Castillo habló de exportar. ¿Exactamente qué piensa el señor Castillo exportar? Escuchemos. Hoy este Perú sediento de todo, como hemos dicho siempre, el Perú es tan rico, tan millonario, que tiene corruptos hasta para exportar, que tiene mafiosos para sacar del país. No sé si lo que mejor tengamos por exportar sean corruptos. Ciertamente la lista es larga, ¿no? Uno de ellos es el señor Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción. Mi pregunta es si exportará al señor Cerrón de nuestras fronteras. Lo llevará en un paquete al aeropuerto Jorge Chávez y lo mandará volar con otros corruptos, ¿no? Corruptos hay, o acusados, o investigados, o sentenciados por corrupción, hay también en Fuerza Popular, pero yo no sé si sea lo más rescatable, ¿no? Por exportar, habiendo pues una agroexportación que resiste, que le ha dado dividendos y cifras largamente positivas a la economía nacional, a la producción nacional. Hablar de la exportación de corruptos es menospreciar, cuando menos, la producción nacional que llega a otras latitudes, llega a otros mercados y compite de manera pujante. No sé si sea la exportación de corruptos, repito, lo mejor que podamos exportar, ¿no es así? Muy bien, vamos a tener en el programa dos voces, como siempre. Ya les anuncié a los invitados de fondo, tienen que estar muy atentos a lo que nos dicen nuestros invitados, nos dirán nuestros invitados respecto a las propuestas en materia económica de las dos ofertas electorales en contienda. Pero vamos a comenzar el programa con Andrea Lanata. Ella ha sido presentada como parte del equipo técnico en Fuerza Popular. Andrea, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. A ver, hay varios temas que ahondar y que entrar a detalle por el interés de nuestro público, de los electores, para ir informados a sufragar el domingo 6 de junio. Pero a tono con la actualidad, con el dolor aún fresco, reciente de la muerte de 16 peruanos, ¿cuál es su percepción o su primera línea de observación de lo que ha sucedido en esta tragedia en San Miguel del N? Bueno, antes que nada, mi solidaridad y condolencias con las familias, ¿no? Creo que todos hemos visto los videos de las diferentes familias que han tenido estas pérdidas, y a mí en especial me asombró una madre que no era primera vez que perdía a alguien ahí, ¿no? Entonces, y pedían ayuda, ¿no? Ayuda para poder enterrar a sus seres queridos, ¿no? Después, simplemente rechazar tajantemente este tipo de cobarde atentado que ha habido ahí, ¿no? Y esperar que se hagan las investigaciones debidas para poder saber exactamente bien qué pasó, ¿no? Ahora, muchos esperan de nuestros políticos, y más aún los políticos que están en carrera o los políticos que están pretendiendo llegar al poder, de toda esta situación. Es decir, hay una versión oficial que habla ciertamente de acciones del militarizado Partido Comunista del Perú, una facción de Sendero Luminoso que opera, se sabe bien, desde hace años en el Braem. Dicen algunos que lo que debiera esperarse es que ambos candidatos puedan hacer un pronunciamiento conjunto sobre esta situación. ¿Usted realmente espera eso? Porque muchos recordaban la marcha del año 1989, ¿no? Otro contexto en el que un candidato de izquierda, entonces Henry Piz, convoca una marcha por la paz y es acompañado por el candidato de derechas de esa época, Mario Vargas Llosa. ¿Es tan difícil, digamos, ver algo así en estos tiempos? ¿Ya no es posible una cosa así? No, yo creo que sí sería algo posible, pero nos encontramos siendo realistas, nos encontramos en la última etapa de la campaña y
para serte honesta, Keiko Fujimori cada vez que ha citado al señor Castillo no se ha presentado. Entonces yo creo que si ella tendiera la mano para hacer esto, no sé cuál sería la reacción del señor Castillo, que ahora último se corre de entrevistas y de llamados para hacer debates, ¿no? Ahora, en el discurso que usted ha hecho mayor incidencia es el de los niños. Aquí hemos, desde que comenzó la campaña, incluso antes, también acompañado ese discurso. Y en este contexto en particular, la vuelta a las clases y el debate de los técnicos, que ciertamente el tema educativo ha sido colocado en el debate presidencial, pero igual creíamos que los técnicos debían decir algo. Finalmente eso no sucedió. La vuelta a las clases, ¿tiene usted una certeza en un eventual gobierno de la señora Fujimori o una planificación, para ser más exactos, de cuándo los niños deberían volver a las clases presenciales? La verdad es que lo primero que se tiene que hacer es vacunar en primera línea a los profesores, ¿no? Y eso es algo que ha propuesto Keiko Fujimori para poder volver a clases de una manera paulativa y segura, ¿no? La situación de todos los colegios en el Perú son diferentes y se tiene que tratar de esa manera, ¿no? Hay poblaciones dentro del Perú que actualmente no tienen COVID, donde hay poblaciones que hay muchísimo COVID. Entonces son ese tipo de cosas que se tienen que tomar en cuenta para ver cómo vamos regresando, sobre todo en las zonas más alejadas donde no hay internet, donde no hay tecnología y los niños no están ni siquiera viendo estudio en casa, no aprendo en casa. O sea, están perdiendo realmente el año escolar. Llevamos más de año y medio así. Yo soy madre de familia y sé lo que es pasar por esto, sé lo que es tener que a veces dejar de trabajar para dedicarte a casa si es que quieres que tus hijos estudien, y eso ya es un privilegio, ¿no? Porque todas las madres de familia no pueden hacer eso en sus casas. Muchas son las que proveen a su hogar y lamentablemente los niños están perdiendo muchísimo. Y no solamente, Jaime, tema de educación. Muchísimos niños del Perú recibían sus alimentos en la escuela y ya no están recibiendo esta alimentación. Entonces son muchas cosas que se pierden. Y además, otra cosa que también se está dando es que a veces la escuela era el único lugar seguro para muchos niños, en el sentido de que sufren de violencia en su hogar, ¿no? Entonces, tenemos que tener todos estos temas en consideración para solucionarlo apenas entre el siguiente gobierno y poderles dar también un poquito de estabilidad a los niños que han sido tan golpeados por la pandemia, aun cuando no han sido considerados. Porque siempre han hablado que los niños, al no contagiarse tan rápidamente de COVID, no era una población que iba a ser afectada por el COVID, pero ha sido afectada de mil maneras. La violencia ha subido, la anemia ha subido, la desnutrición de todas maneras ha subido, y el espacio de juego, que es tan importante, sobre todo en la primera infancia, se ha perdido, ¿no? Entonces, son todas esas cosas que se tienen que tomar en cuenta y que el gobierno lo tiene que tomar en cuenta, ¿no? Pero también hacíamos énfasis hace unos días de que la verdad, usted que digamos se preocupa por los niños, lo cual nos parece muy bien, no se pueda elaborar un discurso lo suficientemente apegado a la realidad respecto a la crisis por la que pasan los niños ante la imposibilidad de ir al colegio, crisis en la salud mental, crisis en la enseñanza, porque, valgan verdades, no es lo mismo para muchos niños la educación virtual que a la que estaban acostumbrados, que es la educación presencial. Entonces, aquí hay una generación de niños que van a tener o van a sufrir alguna clase de consecuencias que esperemos no sean graves. Caso por caso, cada familia irá viendo, pero como políticas públicas, como políticas integrales respecto al niño, perdóneme, pero no hemos escuchado mucho. No hemos escuchado mucho sobre, en los candidatos nos referimos, ¿no? Esta crisis en la salud mental, esta proyección de decirles a los padres, a las familias, oiga, el futuro que estamos viendo para los niños es este. Está todo como congelado. Está congelado, no se le está poniendo la atención debida, pero Jaime, eso no pasa solo ahorita, ha pasado siempre. O sea, yo me he presentado al Congreso y siempre mi lema fue, yo entiendo que ustedes digan que los niños no votan, pero son el presente y futuro del país y los padres, los abuelos, las madres de familia votamos. Entonces, yo sí estoy esperando ver qué se hace para la niñez. Y es por eso que Keiko Fujimori me llamó directamente para ver el tema de niñez, ¿no? Ver los programas que se tienen actualmente, ver cómo funciona el vaso de leche, las ollas comunes, los comedores populares, que son, digamos, manejados por mujeres para sacar adelante a su población, a su comunidad y a sus niños, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer esos programas
tenemos que fortalecer el CISPO para ver que la ayuda llegue a los hogares que lo necesiten, ¿no? Y son todos ese tipo de cosas que estamos considerando dentro del plan de gobierno y que estamos fortaleciendo, ¿no? Falta una articulación en tema de niñez. Muchos piensan que los únicos ministerios a veces que ven tema de niñez es el Ministerio de la Mujer o el MIS, o sea, pero la verdad es que todos los ministerios tienen que ver. Economía es el que brinda el presupuesto, digamos que vivienda, tienes que ver que tenga una vivienda de calidad, que tenga agua potable, ¿no? Educación, el tema de educación, mujer, todo el tema de violencia, todo el tema de programas, ¿no? Entonces, se necesita una verdadera articulación en temas de niñez para poder sacar la burocracia en la niñez. No podemos tener una niñez con burocracia en Perú, tenemos que avanzar. Y si por ahora comienzan a decirme ya, Andrea, pero ¿cuánto nos va a costar esto? ¿Cómo va a ser el tema? Los programas ya tienen el dinero. Se necesita una buena articulación, un seguimiento, se necesita transparencia. Y decisiones. Se necesita, decisiones. Y decisiones. Y una persona y una presidenta que decida poner la niñez como su prioridad. Entonces yo digo, Jaime, venimos 200 años gobernados por hombres. Yo creo que es momento de que una mujer nos gobierne. Una mujer que es madre de familia y que va a dar prioridad a la niñez y que se va a encargar que salga adelante. Como siempre lo han hecho las mujeres. En los momentos más difíciles del Perú, las mujeres han estado ahí creando, por ejemplo, hoy lo que vienen a ser las ollas comunes. Pregunta y al costado concreta. de las ollas comunes están sus niños. Pregunta concreta. ¿Van ustedes a continuar con los colegios de alto rendimiento, los COAR? Sí, claro que sí. Se va a continuar con los colegios de alto rendimiento, se van a hacer más colegios y se tienen que mejorar los que ya están, porque hoy tenemos colegios que no tienen agua potable, tenemos colegios que no son aptos para nuestros niños, ¿no? Entonces, necesitamos brindar de internet a todo el Perú porque, por más que la pandemia ha traído cosas malas, siempre se tiene que rescatar las cosas buenas, ¿no? Entonces, las cosas buenas son ver que podemos llegar a los lugares más alejados del Perú con tecnología, en caso no tengan internet, con tablets, con la información que ya está grabada, pero los niños van a poder tener una educación y sabemos que educación es la base y es la única forma de dar igualdad de oportunidades a todos. Entonces, ahora, eso es lo que estamos apostando, ¿no? Usted dice que Keiko Fujimori es quien la llama directamente para justamente ver el tema educativo. ¿Alguna vez usted votó por Keiko Fujimori? No, esta es la primera vez que votaría por ella. ¿Por qué antes no lo hizo? Bueno, antes no lo he hecho porque sencillamente la situación era diferente. En este momento estoy apostando a las coincidencias que tengo con ella, ¿no? Tengo coincidencias en un libre mercado, tengo coincidencias en fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana para poder mejorar y respetar lo que viene a ser la democracia y sobre todo la visión de este país donde todos tengamos igualdad de oportunidades, en especial las poblaciones vulnerables, como vienen a ser los niños, como vienen a ser las mujeres, como vienen a ser los adultos mayores, ¿no? Entonces es por eso, y es por eso que decido unirme a este equipo técnico, ¿no? ¿Comparte usted también la posibilidad de indultar a su padre, el expresidente Fujimori? Ese es un tema que es decisión de la presidencia que se verá en su momento, y ella ha dicho que va a respetar el proceso que se tenga que hacer, ¿no? Pero a su juicio, en su fuero interno, ¿usted estaría de acuerdo con que se le indulte a Fujimori? Tendríamos que estar en la situación, no es algo que se tiene que ver en su momento. ¿O tendría que estar con una enfermedad terminal? Bueno, Fujimori ya es una persona bastante mayor, ¿no? Pero tendríamos no que ver la terminal. situación y respetar las reglas de juego, ¿no? Por las cuales se dan un indulto. Usted es abogada, ¿verdad? Sí. Ahora, justamente la proclama ciudadana que firmaron Castillo y Fujimori tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho. Y como usted, como buena abogada, usted sabe que el Estado de Derecho es el respeto principalmente a las normas nacionales y a los tratados internacionales a los que estamos adscritos o que hemos suscrito. Uno de ellos es el del Pacto de San José. Y la Corte de San José determinó o le dio la razón al Poder Judicial cuando invalidó el indulto a Fujimori. Entonces, ¿por qué habría que pasarse por encima de la decisión del Poder Judicial peruano refrendada por la Corte de San José para indultar a Fujimori cuando ya se dijo desde los tribunales peruanos que eso no debía hacerse, que el indulto que se le dio el 2017 no procedía de acuerdo a cómo se tomó
la decisión. ¿Por qué hacerlo entonces pese a lo que se ha determinado en la justicia? Bueno, creo que eso se lo tendría que preguntar más a la persona que está buscando el indulto que a mí, pero dada la situación, he escuchado las declaraciones de Keiko Fujimori y dice que ella va a respetar el procedimiento, entonces me imagino que se le tendrá que hacer una nueva evaluación a Alberto Fujimori y de ahí tomar una decisión, ¿no? Porque igual Castillo dice, yo quiero indultar a Antauro Humala. Entonces, ¿es lo mismo? Antauro Humala está preso por la muerte de 4 policías, por la sonada de Andahuaylas, pero dicen que lo van a indultar. Entonces, claro, yo indulto, tú indultas. Parches, listo. Entonces, ¿eso es realmente un respeto al Estado de Derecho? Creo que esa es una actitud que no debería tener nadie, ¿no? Ahora veo mucha guerrilla, si Keiko Fujimori dice algo, sale el señor Castillo a decir otra cosa, ¿no? Vamos a hacer un debate ya, te cito, afuera del penal de Santa Mónica, ¿no? Creo que esa no es la actitud que debería tener un futuro, alguien que está apostando a ser presidente del Perú, ¿no? Acá tenemos que buscar personas serias que respeten el Estado de Derecho, que respeten las leyes, y Keiko Fujimori ha dicho en todo momento que va a respetar los procesos, la ley y la democracia, ¿no? Respetar las leyes es también respetar las normas, y las normas también tienen multas. El señor Kenji Fujimori ha dicho que, en buena cuenta, en pocas palabras, que aquellos que manejaron sin brevete, manejaron a excesiva velocidad contra el tráfico o se pasaron los semáforos en luz roja, se les va a condonar las multas. Claro, uno podría, haciendo una lectura política, decir, lo que está buscando es el voto de los taxistas informales y los taxis colectivos. Condonación de multas vehiculares a taxistas y taxis colectivos. Claro, salvo por multas por accidentes, pero hay una enorme informalidad y eso da o genera este caos, este desastre que son las pistas en la ciudad de Lima. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta? Bueno, si él ha mencionado esa propuesta y sí creo que la escuché, lo que se tiene que tomar en cuenta es que lo que se está buscando es ayudar a las personas en este momento para que puedan seguir trabajando y ganarse la vida en una época de pandemia, ¿no? Pero es algo que se tendría que analizar en el momento y ver. No estoy de acuerdo con el caos vehicular, no estoy de acuerdo con que personas que tengan muchísimas multas sigan manejando porque generan un montón de accidentes dentro del Perú y tenemos un caos vehicular que se tiene que arreglar, pero eso ya lo tendrá que ver el ministro de Transporte en su momento y, bueno, el Congreso al dictar las leyes, ¿no? ¿Pero a usted le parece bien condonar las multas a esta clase de choferes o no? Tendría que ver la situación, ¿no?, de la familia. O sea, si es una familia que subsiste por el tema del taxismo, ¿no?, y no puede trabajar, sería algo que se tendría que analizar en su momento, pero para serte honesta no lo he analizado, ¿no? Recién lo estoy escuchando ahorita. Sería bueno revisarla porque es una enorme cantidad de informales que, como le digo, manejan sin brevete, manejan a excesiva velocidad, se pasan la luz roja, es todo este caos que tenemos. Entonces, yo no sé si condonarles las multas. Bueno, algunos ni las pagan y tienen el SAT una lista, incluso llegan a miles, si no millones de soles en deudas. Pero claro, habría que cobrarles las deudas y no necesariamente condonarlas. Eso podría sonar a populismo, ¿no? Creo que tenemos que ir más a fondo, ¿no? No solo centrarnos en si quieren o no perdonar las multas, sino ir a ver realmente qué está pasando en nuestro sistema de transporte tan caótico, ¿no? Tenemos que privilegiar un transporte público de calidad para que no suceda eso, ¿no? Tenemos que formalizarlos, tenemos que ver que se respeten las leyes en general, ¿no? Ahora, se ha reportado respecto a la vacuna de Sinopharm, recientemente, un estudio de la publicación JAMA, que el 78.1% de eficacia tiene la vacuna de Beijing, que son resultados de un análisis interino del ensayo fase 3 de Sinopharm. Y esto nos hace recordar al señor Bustamante. ¿Dónde está el señor Bustamante? ¿Lo ha visto usted? No lo vemos. La verdad es que yo no estoy saliendo de mi casa por el tema del COVID. Las reuniones son por Zoom. ¿Y ni en el Zoom está? No me he juntado con él directamente porque me estoy juntando con el equipo que está tratando todo el tema de niñez, ¿no? ¿Y qué le pareció a usted lo que dijo? Que la vacuna Sinopharm es como agua destilada y que incluso uno se puede tratar con orines y que más daño hace la vacuna de Sinopharm que el COVID.
Y bueno, lo que está saliendo ahora, además que la OMS ya dijo que se puede usar la vacuna de Sinopharm, además de que esa campaña en la que participó protagónicamente el señor Bustamante, según estudios de la Científica del Sur, generó que 2 millones de personas se retraigan y no quieran ir a vacunarse, que el señor Bustamante siga en el equipo técnico de salud, ¿a usted le parece bien? Yo siempre voy a pensar en que uno tiene que buscar lo mejor para la población, ¿no? Y en este momento, a nivel personal, lo que yo pienso es que la mayoría de personas que se puedan vacunar es lo mejor para poder combatir el COVID, ¿no? Claramente es disiente de lo que dijo el señor Bustamante, pero sería bueno, digamos, entender o saber si el señor Bustamante va a seguir participando en el equipo técnico de salud. Es decir, que la salud pública se haga cargo del señor Bustamante con las cosas que dijo. Hay nuevas personas que se están sumando al tema del equipo y lo que se está buscando es conseguir lo mejor de cada persona para poder armar un buen plan de gobierno para avanzar. Hace poco se acaba de sumar también Carlos Neuhaus, que se ha encargado, digamos, manejar todo el tema de la vacunación, que gracias a Dios hoy está avanzando mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido hasta de lo que se había pensado, ¿no? Y bueno, digamos que tenemos un buen número de vacunas de buena calidad para poder utilizar en Perú, Intuyo ¿no? o interpreto sus respuestas como que mejor que Bustamante no se aparezca ni en el Zoom. Como te digo, Jaime, yo no veo los temas de salud, veo básicamente lo que viene Pero a es ser parte de un anemia, equipo, ¿no? desnutrición, De un partido y el señor Exacto, Bustamante es parte de un habló a equipo. nombre de un partido, ¿no? Sí, es parte de un equipo y lo que se busca en el equipo es ir buscando las propuestas para mejorar el plan de gobierno. Muy bien. Andrea Lanata, que integra el equipo técnico de Fuerza Popular con nosotros. Le agradecemos mucho, Andrea, que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Un gusto, Jaime. Hasta luego. Muy bien. Son las palabras de Andrea Lanata, que integra Fuerza Popular o su equipo técnico. Vamos a ir a la pausa a esta hora en el programa y regresamos con el doctor Julián Palacín, que integra el equipo técnico de Perú Libre. Y más adelante no se pierdan el análisis de fondo con Paola del Carpio, economista y coordinadora de redes, y también el exministro de Economía Alonso Segura. Un montón de propuestas en materia económica desmenuzadas al detalle, entre ellas el anuncio del señor Castillo hoy para eliminar las AFPs, porque nada está dicho.